El tema que vamos a estar analizando hoy a la luz de la Biblia se titula Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Cuán importante es que todos aprendamos en aprovechar bien el tiempo, porque como dice la Biblia, los días son malos y todos debemos de trabajar en este tema tan importante que es acerca de aprovechar el tiempo. Muchas veces se escucha en muchas personas aquellas frases de que ya no da el tiempo o los días están más cortos. Otras frases son necesito más tiempo. Inclusive hay quienes han llegado a decir que ojalá no existiera la noche para que el día nos diera más tiempo que necesitamos para muchas cosas. Entonces, esto cada vez se pone más difícil en muchas personas al pensar y mencionar diciendo de que el tiempo ya no es suficiente, como que si el tiempo se hubiera cortado literalmente. Pero si hacemos un juicio cuidadoso, ustedes saben que sigue siendo las mismas 24 horas de un día, tanto de muchos años atrás hasta en nuestros tiempos. Los mismos días que el año trae han sido los mismos de siempre, los mismos minutos y los mismos segundos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema más grande no está en el tiempo. El problema más grande está en nosotros, en no saber aprovechar el tiempo. Y no saber aprovechar significa que no estamos administrando bien el tiempo. Ese es el problema más grande. Por eso vamos a estudiar esta lección que es de vital importancia para que consideremos qué podemos aprender de las escrituras acerca de este tema. Quiero invitarlos a que estudiemos, si tienen ustedes ahí la Biblia impresa o digital, o aquí en pantalla estaremos mostrando los textos sagrados, para que mediten conmigo lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro tema estará basado en estas palabras que el apóstol Pablo estaba enfatizando a un grupo de creyentes en Éfeso, diciéndoles primeramente que miren pues con diligencia cómo andan, porque ahí está la clave, que cada uno de nosotros mire cómo anda, cómo se conduce, cómo está viviendo en esta tierra. Y aquí está la invitación y una exhortación a la vez de no andar como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí vamos a ver la clave que nos va a ayudar a todos en aprovechar bien el tiempo. Y para eso necesitamos, en primer lugar, andar como sabios. Y en segundo lugar, como dice el versículo 17, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Si nosotros andamos caminando como sabios y entendidos de cuál es la voluntad del Señor, como lo que estamos haciendo en este tiempo de estar escudriñando las escrituras para ir aprendiendo cada vez más la voluntad del Señor, esto es aprovechar el tiempo.
realmente. Esto no es una pérdida de tiempo como muchas personas así lo consideran. Así que vamos a entrar en este tema, iniciando en la introducción, diciendo que el tiempo es un regalo muy valioso de parte de Dios. Es un regalo muy valioso que tenemos, porque como bien hay una frase muy común de que el tiempo es vida. Toda persona viva es rica o rico porque el tiempo es su capital. El problema es que muchas veces estamos invirtiendo mal el tiempo, por eso no nos da, no nos alcanza y se desperdicia, se desaprovecha. Así que nos conviene que aprendamos a aprovechar bien el tiempo y la clave está en que todos aprendamos en administrar bien el tiempo. Es como todo requiere una buena administración y si así aprendemos con el tiempo, van a ver que el tiempo alcanza y el tiempo será suficiente para lo que nosotros querramos hacer. Solo que la recomendación y la exhortación que estaremos viendo hoy será acorde a la palabra de Dios, no acorde a las opiniones de cada uno de nosotros como seres humanos, a las ideologías humanas, sino vamos a aprender a administrar el tiempo en base o de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debemos ser más organizados u ordenados con las cosas que vamos a hacer. Porque a veces de tanto que queremos hacer, no sabemos con qué empezar y al final del día no hacemos nada. Eso pasa en muchas personas de que de tanto que quieren hacer, pues al final de cuentas ya no hacen nada. Y todo porque no hubo una buena administración con las cosas que quería hacer para que el tiempo fuese suficiente. Así que el tiempo, como hay otra frase muy común, el tiempo no perdona. Y todo tiempo perdido, déjeme decirle, ya no se recupera. Ya no se recupera. Por eso nos conviene aprender a poner una lista de las cosas que queremos hacer. Inclusive podemos hacer ahí una buena administración, algo flexible, pero que tenga un tiempo para cada cosa y así podamos aprovecharla bien, pero siempre y cuando pongamos una lista de cosas que vengan de mayor a menor, que las cosas más importantes sean las que estén en primer lugar, como lo vamos a estar viendo aquí en este tema. Así, en primer lugar, en este tema de aprovechando bien el tiempo, la recomendación que se nos hace a través de la Biblia es viviendo como sabios, no como necios, porque aquí hay una clave importante para que podamos nosotros mejorar en este tema. Hay que estar alertas en cada paso que damos porque el enemigo pone mucha distracción para perder el tiempo precisamente, para desaprovecharla. Y es aquí donde encontramos el texto sagrado que leíamos en el principio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues, esta expresión, y quiero explicar detalladamente esta expresión o esta palabra que encontramos aquí, donde dice mirad. Esta palabra, mirad, significa advertencia. Tengan cuidado. Mirad. Y dice también este pasaje, mirad con diligencia, porque se requiere diligencia para estar siempre observando, teniendo cuidado, poniendo atención de cómo nosotros andamos. Porque muchas veces es más fácil ver cómo andan otros, pero no así con uno mismo. Y aquí la clave es que cada uno examine su vida, que cada uno mire cómo anda, cómo andamos, cómo estamos viviendo.
cada paso que damos, qué es lo que realmente estamos haciendo. Y aquí está la invitación de parte de Dios, no como necios, sino como sabios. Porque estamos viviendo en tiempos donde la maldad ha incrementado y eso no quiere decir que no ha habido maldad en tiempos atrás, en años anteriores. Siempre la maldad ha existido, solo que cada vez más parece que el enemigo toma ventaja en las cosas que existen y hay muchas cosas que nos pueden distraer. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la tecnología ha sido una gran bendición en su avance, porque cuántas cosas no podemos saber hoy gracias a eso, algo que estaba bien limitado en los años anteriores. Pero la tecnología en su avance ha sido una bendición sabiéndolo usar. Pero también, desafortunadamente, esta es una ventaja que el enemigo tiene para pregonar o para dar a conocer o publicar la maldad. Y por eso es que usted va a ver cada vez que abre el celular u otro medio, usted va a ver que lo que más se está propagando es la maldad. Es la maldad y como decía alguien que ahora cualquiera se hace famoso por medio de las redes sociales. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que las personas que hoy se hacen famosos por medio de estas redes sociales es por videos que no tienen edificación, que no tienen ni a veces sentido y que tiene que ver más con la pura diversión e inclusive hasta puras tonterías que no construyen al ser humano, que no edifican, que no nos ayudan, que no nos orientan a vivir una vida adecuada y apropiada en esta tierra. Pero es lo que más le gusta a la gente, que esté ahí divirtiéndose, riendo por las cosas que otros están haciendo. Y bueno, la pregunta es cuánto tiempo invierte viendo todos estos tipos de contenido que en las redes sociales se está propagando. ¿Cuánto tiempo invierte? Y es ahí donde muchas veces uno no se da cuenta y ahí es donde se está distrayendo, entreteniendo y perdiendo lo que se llama el valioso tiempo. Es ahí el problema. El problema está en nosotros porque la tendencia ahora, la tendencia que el mundo ofrece con la tecnología que ha avanzado y que por un lado, gracias a Dios, porque es una bendición sabiéndolo usar para bien, como por ejemplo, nosotros aquí estamos usando este medio para compartir la palabra y esto nos ha beneficiado muchísimo. Sin embargo, no todos están con esta misma disposición de usarlo para bien, porque es verdad que hay muchos videos, hay mucho contenido en las redes sociales que pueden ser constructivos y no solamente en la vida espiritual, sino también en nuestra vida física, en nuestra vida laboral, familiar. Hay muchas cosas que uno puede aprender como cosas productivas por medio del internet o de las redes sociales. Pero, ¿qué es lo que más ven las personas en este mundo? Y como dijo alguien, y lo peor de todo es que no solo ve el contenido, ahí se pone a ver hasta los comentarios de otros y cuando al final se da cuenta, ya perdió mucho tiempo que pudo haber invertido en otras cosas buenas, sanas y productivas. Por eso dice la Biblia, por eso la Biblia es enfático en decir, miren cómo andan, pónganle atención, no anden como necios, sino como sabios. Este es el punto. Colosenses 4:5 dice, voy a leer en una traducción diferente, la palabra de Dios para todos, se llama esta traducción, y dice lo siguiente, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Resulta que aquellas personas que no son creyentes, que no tienen fe, pues desperdician el tiempo.
desaprovechan el tiempo en cosas vanas, no productivas, en tonterías y entre otras cosas que es pura maldad, pura violencia, injusticia. Y es aquí donde dice Colosenses 4:5, compórtense con sabiduría, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Porque lo que sí es verdad es que el tiempo pasa muy rápido, pero no porque se esté acortando el tiempo, sigue siendo las mismas 24 horas. La vida de nosotros en la tierra, la Biblia lo compara como la neblina. Pasa muy rápido, eso sí es verdad, pasa muy rápido. Por eso es que, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Mucha gente que ha llegado a una edad que es una bendición, que han llegado a una edad ya grande, 70, 80 años, que en nuestros tiempos ya no cualquiera llega, es una bendición, otros 90 años, pero muchos de ellos están lamentando porque han terminado en una condición que pudiendo haber terminado con una mejor calidad de vida, pues desaprovecharon el tiempo. Y ya ahora que el tiempo está perdido en la gran parte, ellos lamentan y ahí están sufriendo, lidiando de que los últimos días que les queda o los últimos años que les queda, pues ya es solo para estar lamentando por el tiempo perdido. Y es triste llegar a una condición como tal. Por eso, el tiempo que nos reste, lo aprovechemos al máximo. Tampoco podemos estar atormentándonos por el tiempo ya perdido. Lo que ya pasó ya no se recupera. Vamos a vivir el presente y aprendamos a vivir como sabios. Aprendamos a vivir como sabios porque esa es la clave que nos ayudará en aprovechar bien el tiempo. Y para vivir como sabios, la sabiduría que nos va a ayudar a nosotros es la sabiduría de Dios. No hay otra sabiduría que pueda ser comparada con la de Dios y que nos enseñe a vivir tan bien en la tierra, que eso no quiere decir que no vamos a padecer, a sufrir. Eso no significa, al contrario, la Biblia enseña que vamos a aprender a enfrentar con sabiduría cualquier circunstancia y cualquier situación. Por esa razón, en cuanto al tiempo, Dios a través de su palabra, quien tiene la sabiduría perfecta, nos puede ayudar a cómo vivir sabiamente. Y esto significa que no debemos vivir como el mundo vive. Y hablo las personas que viven sin Cristo, porque aquí dice Efesios 4:17. Vamos a leer el 17 y 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, van lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Si nosotros queremos vivir como sabios, dice la Biblia, pues no vivan como el mundo sin Cristo vive, porque esa gente que vive sin Cristo en el mundo, esa gente que no conoce a Dios, están viviendo una vida confundida, contraria, que cuando uno los ve van en sentido contrario, en lugar que van avanzando, van para atrás. Por eso la maldad, la corrupción y la injusticia. Porque la gente que no conoce a Dios, dice la Biblia, irremediablemente están confundidos y tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Por eso vagan en esa vida. Y cerraron la mente no porque Dios lo haya cerrado, sino porque ellos endurecen su corazón hacia Él. Mucha gente que se le ha invitado
a oír la palabra, ¿sabe qué dice? No tengo tiempo, no tengo tiempo para esto. Quizás algún día tenga tiempo para Dios, pero en este momento no tienen tiempo. Bueno, y como no tienen tiempo, no conocen a Dios, no están conociendo de la sabiduría que Dios transmite a través de la palabra para enseñarnos a vivir. Y sobre todo, estamos entendiendo en aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No queremos lamentar después el haber desperdiciado algo tan valioso, algo que vale muchísimo. Pero la clave está viviendo como sabios. Y para poder vivir como sabios tenemos que vivir diferentes, diferentes a los que no conocen a Dios. Porque los que no conocen a Dios precisamente están viviendo una vida desordenada en los deleites del mundo, en los pecados, en la maldad. Y ahí desaprovechan el tiempo, el dinero y todo malgastan. Es increíble cómo una vida sin Dios es una vida que está bien extraviada y vagando lejos de la vida de Dios y confundido, bien extraviado y todo lo contrario a lo que Dios dice. Por eso se pierde mucho tiempo en un mundo sin Dios y sin esperanza. Y el otro punto que vamos a considerar que va tomado de la mano es lo que dice Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que leímos hace un momento en el verso 15 es que andemos como sabios, aprovechando el tiempo, dice el 16. Por tanto, esto es una confirmación. Por esta razón, no sean insensatos, sino entendidos. Y para mostrar que somos entendidos, aquí está la clave. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona que realmente quiere caminar como sabio y ser entendido es porque está conociendo la voluntad del Señor. Y para conocer la voluntad del Señor, dice Efesios 3:4 que leyendo las escrituras podemos entender. Dice así la palabra de Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo. Cuán importante es lo que hoy estamos haciendo de leer la palabra de Dios para conocer la voluntad del Señor. No solo en una área de la vida, hemos estudiado diversos temas y hemos estado ofreciendo diversos temas por este medio, porque el plan es que conozcamos la voluntad del Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy estamos enfocados en aprovechar bien el tiempo, pero leyendo es posible. Hay quienes desafortunadamente dicen que no todo el que lee entiende, pero sí es posible, solo que requiere diligencia, requiere cuidado, porque sí es cierto que hay algunas personas que dicen, es que yo leo, pero no entiendo. Y muchas veces no se entiende porque sí se requiere también cuidado a la hora de leer y hay algunos principios básicos que sirven para interpretar las escrituras adecuadamente, porque tampoco es correcto de que cada quien lo entienda a su manera, teniendo la misma Biblia en su mano. No es posible y no es apropiado. Aquí el problema es que no todos tienen la instrucción para leer las escrituras, pero hemos ofrecido también en este medio o por este medio algunas clases que sirven como información básica para saber leer las escrituras y poder entender. Si alguien aquí no tomó esas clases, bien podemos enviarle las grabaciones de forma directa porque ya están en la página La Luz del Evangelio. Así que esperando que a través de los videos que están ahí en Facebook
puedan estudiarlo y así tener en mente cómo estudiar la Biblia con mucho cuidado. Así que podemos entender leyendo, como estamos aquí considerando, y según el entendimiento que nosotros podemos extraer de la palabra de Dios, nos enseña que pongamos una lista de prioridades, pero en esa lista de prioridades, ¿saben quién debería estar en primer lugar en nuestra vida, en nuestra lista, en nuestro tiempo? Vamos a leer y espero que todos podamos entender lo mismo, porque si nosotros ponemos el sentido a lo que estamos aquí leyendo, podemos entender. Dice Mateo 6:33, así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas, porque también este es un mal grave que muchas personas están enfermándose por tanta preocupación del mañana cuando ni siquiera saben si van a amanecer el mañana. Ese ha sido un problema también muy crónico que ha traído consecuencias. Por eso dice la Biblia, no se preocupen por el día de mañana. Cada mañana o cada día trae su propio problema. Así que afrentemos y afrontemos lo de hoy y demos gracias a Dios cuando esté terminando el día y si nos permite amanecer para el mañana, pues seguiremos enfrentando y sabiendo vivir cada día, pero no nos preocupemos por el mañana. Ahorita estamos aquí en este día que Dios nos está dando y aprovechando este tiempo, sobre todo porque estamos invirtiendo un tiempo adecuado para conocer la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice Jesucristo aquí? Porque fue Jesús en su ministerio personal quien dijo estas palabras tan sencillas y tan claras para entenderlas. Dice el versículo 33, primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan. Entonces, aquí hay una prioridad muy importante que dar, que ofrecer, que hacer y dice buscar el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan. Cuando estamos aquí buscando a Dios en primer lugar y estamos aprendiendo de lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso es darle ya la prioridad a Dios. Algo que no todos quieren darle, porque desafortunadamente la mayoría dice no tenemos tiempo en este momento para Él. Y a muchos puede ser que se les termine el tiempo en su existencia y definitivamente y de manera absoluta nunca conocen al Señor. No conocieron su voluntad y es un lamento fuerte. Será una lamentación tan fuerte para ellos el haber estado en una tierra con oportunidades y no haber aprovechado el tiempo que Dios nos da. Cada día es tan valioso que no deberíamos desaprovecharla. La voluntad de Dios comienza cuando empezamos a darle prioridad a Dios, cuando empezamos a conocer lo que Él quiere para nosotros. Esto es entender parte de su voluntad, porque no vamos a hablar aquí de toda la voluntad del Señor, no sería suficiente este tiempo que disponemos, pero a medida como vamos avanzando, vamos conociendo la voluntad del Señor. Pero sí quiero dejar muy en claro y en el corazón de todos que la voluntad del Señor es que le demos prioridad a Dios. Póngalo en su lista como el primero de todos y de todas las cosas. Porque debemos organizarnos para que quepan todas las cosas necesarias sin descuidar las más importantes. No voy a leer todo el contexto de Eclesiastés capítulo 3, verso 1, pero
pueden ustedes después leer todo el contexto del capítulo 3, porque el sabio Salomón dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y ahí se nos viene dando una lista tan amplia de todo lo que se puede hacer, porque todo tiene su tiempo. ¿Cuál es el problema entonces? Que no somos organizados en el tiempo, no lo administramos bien y por eso andamos también cayendo en aquellas frases. Ya no nos da el tiempo, ya no alcanza. Y es increíble porque hay muchas personas que aún viven, que ahora tienen 85, 90 años. ¿Y cómo es tan increíble a veces que cuando ellos hablan de los tiempos antiguos, de cómo es que podían cultivar, podían hacer muchas cosas y se dormían aún muy temprano y el tiempo era suficiente que hasta tenían tiempo para descansar? ¿Y qué tan triste es que hoy, por todo lo que el mundo ofrece, las distracciones, es que uno se entretiene, se distrae y ya no hay ni tiempo para descansar, porque ya ni siquiera todos están durmiendo las 8 horas que debería dormir. Hay quienes ya están hasta quitándole tiempo al descanso porque no les alcanza, sin meditar, sin examinar que se están quitando la vida voluntariamente, porque si no descansamos y si no le damos tiempo a todo, podemos perder la salud, podemos perder a la familia por descuidarla, podemos descuidar y perder nuestra comunión con Dios porque podemos descuidar a Dios inclusive. Podemos descuidar muchas áreas importantes de nuestra vida si nosotros no administramos bien. Así que por eso es que dice el sabio Salomón, todo tiene su tiempo y debería estar en primer lugar el buscar de Dios y de su voluntad para que podamos mejorar primordialmente y después ir poniendo en segundo lugar, no sé, la familia, no sé qué sea más importante para usted, si la familia o el trabajo. Segundo lugar, la familia, en tercer lugar, el trabajo y cuarto lugar, y así vamos haciendo una lista de prioridades, pero administrando bien para que sea cada uno tenga su tiempo adecuado, porque dice Salomón, todo tiene su tiempo. Es más, me gusta este ejemplo de Jesucristo, porque Jesucristo en la tierra, él aprovechó muy bien el tiempo. Hay escrituras que el tiempo no nos daría de poder mostrar que en ocasiones Jesús muy de mañana ya estaba haciendo actividades y cómo es que lograba hacer muchas cosas, iba al templo a leer y a orar y luego iba a sanar, luego iba a predicar y luego, él hacía muchas cosas en un solo día y descansaba también. Por eso es que quiero poner este ejemplo porque Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Nótese bien, los apóstoles se juntan con Jesús, le explican todo lo que han hecho porque los apóstoles estaban haciendo demasiado cada día. Enseñaban y hacían buenas obras y era mucho. ¿Sabe hasta qué grado? Verso 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El trabajo de Jesús y de los apóstoles en su ministerio era tanto
que ni tiempo tenían para comer. Por eso Jesús les enseña. Le dice Jesús, vengan a un lugar desierto. Quiero que vengan a un lugar aquí desierto, un lugar que estén solos, que nadie los interrumpa en ese momento, porque hay algo que quiero que hagan. ¿Y saben qué quería Jesús? Descansen un poco. Descansen un poco. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de cómo Jesús mismo está enseñando que es necesario descansar y cómo bien todo tiene su tiempo. Y dice el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, porque hay que obedecerle al maestro. Si él lo está diciendo es porque es sabio. Pero ¿qué pasa con las personas de hoy en día? Dicen, no tengo tiempo ni para descansar. Y es que si yo me pongo a dormir un rato, a descansar un rato, lo que va a pasar es que no voy a hacer aquello. Pero está cortando su vida, su salud, y luego va a morir y al final de cuentas el trabajo ahí va a quedar. Y lo peor de todo es que son cosas a veces de poca importancia. Y lo más importante la descuidó. Así mucha gente ha perdido su familia, ha perdido a Dios, ha perdido su salud por cosas que no tienen el mismo valor, que no se pueden comparar con Dios, que no se pueden comparar con la familia y que no se pueden comparar con la salud. Pero qué triste es cuando no hemos aprendido a aprovechar bien el tiempo. Por eso la invitación final es, ordena tus prioridades. Ordena tus prioridades para que puedan caber en lo que quieres hacer. Y por eso pongo esta ilustración. ¿Usted qué pondría primero en este frasco para que quepa todo? La mayoría pone primero las cosas pequeñas, como la arena que tenemos en pantalla. Y una vez que ya se llenó el frasco de arena, ya no pueden colocar las piedras pequeñas, mucho menos las piedras grandes, porque hacen las cosas al revés o contrarias a la voluntad de Dios. Por eso ya no cabe, por eso ya no les da para las otras cosas y sobre todo las más importantes, porque están tan involucrados en cosas tan pequeñas en la vida, insignificantes muchas veces, y por eso ponía el ejemplo en el principio con la tecnología que ha avanzado, que todo lo que se está proyectando hoy en muchos medios es para entretenerse y perder el tiempo, pero no es constructivo, no edifica, no ayuda. Y sobre todo, en la vida espiritual no nos aporta nada. Por eso no está mal si va a usar el celular o cualquier otro medio de comunicación o otro aparato que tenga, pero que sea para cosas constructivas. No solamente en lo espiritual, que sería lo primordial. Por ejemplo, ustedes hoy están usando este tiempo y utilizando esta aplicación para poder recibir esta enseñanza. Y podemos así ver muchos programas que hay, tanto en la televisión o por medio de las redes sociales, que se está predicando el evangelio puro de Jesús. Claro que no toda enseñanza es recomendable, pero estamos nosotros que teniendo cuidado, examinando, escudriñando las escrituras. Y eso es productivo para la vida espiritual. Pero también podemos aprender a hacer muchas cosas productivas en cosas materiales, en la salud inclusive. Pero, ¿qué vamos a poner primero en el frasco? Entonces, si nosotros empezamos a poner primero las piedras grandes, que esto significa que son las cosas de mayor importancia, incluyendo a Dios como en primer lugar, la familia, la salud. Si usted empieza a colocar las cosas más grandes y en segundo lugar las piedras pequeñas y por último la arena, se van a dar cuenta que todo entra, que todo cabe
y que sí se puede. Solo es cuestión de administración y de ordenar tus prioridades. Pero como la gente está al revés y contraria a Dios, por eso están viviendo como el mundo vive, en necedad y en tontería, como otras versiones dicen. Pero si nosotros estamos aprendiendo de Dios, deberíamos entonces a ordenar nuestras prioridades, aprovechando bien el tiempo, como hemos dicho, viviendo como sabios, no como necios, y entendiendo la voluntad del Señor para poder aprovecharlo bien. Porque al final de cuentas, llegará el momento de partir de este mundo y todos los que invirtieron el tiempo en asuntos espirituales, eso no se lo quita a nadie. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. La parte espiritual se va contigo, aun cuando se muera uno, porque estás haciendo tesoros en el cielo y eso no te lo puede quitar nadie. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a llevar si todo el tiempo lo estamos dedicando a lo material y nada para lo espiritual? ¿Podrá llevarse algo de lo que está haciendo en la tierra? ¿Qué se va a llevar? No se va a llevar nada, no se va a llevar nada. Y lo peor de todo es que cuando reaccione, porque va su alma consciente, reaccione de haber perdido el tiempo tan valioso que tuvo durante estuvo en vida. Eso es lo peor y el lamento que va a atormentarle día y noche. Imagínese haber perdido el tiempo. Por eso la invitación y la exhortación en esta noche es aprovechemos bien el tiempo, viviendo como sabios, no como necios, entendiendo la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a todos en aprovechar bien el tiempo. Y gracias por su fina atención.